En esta sesión vamos a ver algunas unidades organizativas adicionales que nos van a ser útiles para definir en más detalle el almacén dentro de EWM, Extended Warehouse Management. Para ello, en primer lugar, vamos a ver un ejemplo de layout del almacén, un típico layout de una fábrica, aunque por supuesto si estamos hablando de centros logísticos va a ser distinto y cada fábrica además va a tener distintos elementos o distintos layouts. Pero bueno, ya puestos como un ejemplo, vamos a ver un típico layout con los típicos elementos que tendríamos. Para ello vamos a ver entonces si tenemos, supongamos, una fábrica, los materiales, la materia prima, materiales de embalaje, y todo aquello que vamos a utilizar en nuestro proceso productivo o dentro de la fábrica para otros usos, pues va a entrar, pues digamos, por una parte de la fábrica que le vamos a llamar el muelle 1. O sea, vamos a definir las distintas puertas o muelles donde vamos a recibir materiales. Como digo, aquí podemos tener una, como en este caso, o podríamos tener varios. Depende de lo que nos interese en el modelado de cada fábrica o de cada almacén, pues definiremos tantos como sea requerido. A continuación, y justo pegado al muelle, vamos a tener un área de recepción o puesta a disposición. Aquí es donde los pallets o las vasijas o aquello que estemos recibiendo en el formato que sea, pues va a ser depositado por los transportistas o por el personal de almacén. A continuación vamos a necesitar desembalar. En algunos casos podría ser que ya ubicamos directamente los palets que recibimos, pero en otros es posible que necesitemos desembalar y poner en distintas unidades de manipulación para poder ubicar en el almacén. A continuación, supongamos que estamos hablando de materias primas, pues podríamos tener un tipo de almacén que sea materias primas, donde vamos a colocar estas materias primas que hemos recibido después de ser desembaladas y asignarles una ubicación específica. Como vimos en las anteriores sesiones, vamos a dividir el almacén en tipos de almacén y dentro de los tipos de almacén vamos a definir distintas ubicaciones que serán en donde guardaremos las distintas cantidades, los distintos palets, los distintos formatos que vamos a recibir. Luego podríamos tener un tipo de almacén para materias primas o podríamos tener varios, como hemos visto, si tenemos una zona de estanterías y otra de depósitos u otra de incluso podríamos tener almacén depositado en el suelo que podemos definir como un tipo de almacén y si queremos separar en ubicaciones pues podríamos notificarlo por medio de etiquetas en el suelo o de pintadas en el suelo cuál de ellas corresponde a cada ubicación. Podemos tener otros puestos de trabajo que sean para distintos usos, como pueden ser para conteo, para inventario físico, para algunas operaciones de valor añadido dentro del almacén para el cual necesitamos hacer una actividad específica. Vemos que necesitamos puestos de trabajo tanto para desembalaje como para embalaje podría ser y en este caso pues otros ejemplos que podemos tener pues son para inventario físico, para inspección de calidad, etc. A continuación, pues en una típica fábrica podríamos tener un tipo de almacén para todo lo que es suministro a producción. Es decir, cuando recibimos la materia prima es posible que no la vayamos a utilizar en ese mismo momento, la almacenamos, pero cuando vamos a empezar el proceso productivo vamos a necesitar transportar estas materias primas desde el almacén donde están depositadas hasta el comienzo de las líneas donde se va a comenzar la fabricación. Luego podríamos tener otro tipo de almacén para suministro a producción y podríamos utilizar este tipo de almacén o podríamos crear otro para almacenar semiterminados. Estos son materiales que están en proceso de producción, que ya están producto en curso, que por alguna razón se tienen que depositar en stock porque no se va a continuar la producción en ese mismo momento y podemos almacenarlo en un tipo de almacén específico para productos semiterminados.
Como digo, podríamos tener distintos tipos de almacén, unos para áreas de suministro a producción y otro para semiterminados. E incluso podríamos tener distintos tipos de almacén para cada línea. En algunos casos se define así, o podemos tener un tipo de almacén para todas las líneas y definir distintas ubicaciones en función de la línea. A continuación podemos tener un puesto de trabajo para embalaje. Esto sería una vez terminado ya el proceso productivo. Es posible que necesitemos embalar en palets los productos terminados. Para ello necesitamos un puesto de trabajo. Siempre que hagamos una actividad adicional en el almacén, vamos a necesitar un puesto de trabajo para permitir hacerla y que va a definir cómo se realiza esta actividad. Y es posible que no expidamos directamente los productos terminados fabricados, por lo cual podemos tener otro tipo de almacén o varios en los cuales vamos a almacenar estos productos terminados hasta que lleguen los requerimientos de los pedidos de cliente o hasta que decidamos transportarlos a otro sitio, a otro lugar. Para ello podemos tener un tipo de almacén donde se almacenan, se ubican estos productos terminados fabricados en espera de ser expedidos. Y a continuación, pues lo mismo que en la recepción, vamos a tener un área de expedición para expedir y vamos a tener un muelle que va a ser el último paso, el último elemento antes de expedir nuestros materiales a otros centros o a otros centros logísticos, etc. Luego estos serían los distintos elementos, un ejemplo de los distintos elementos que podríamos tener en una fábrica, pero como he dicho, podría ser que en un centro logístico tenemos diferentes y dependiendo de la fábrica podríamos tener más o incluso menos de estos elementos, dependiendo de las necesidades. Todo esto es configurable en el estándar de EWM. A continuación vamos a ver las zonas de puesta a disposición. Como hemos visto, pues son espacios cerca del muelle para el almacenamiento temporal de productos y se van a asignar a un muelle específico. Tenemos una transacción de parametrización donde vamos a poder introducir para cada número de almacén. Vemos que en este caso solo tenemos un número de almacén para las distintas zonas de disposición que van a estar a su vez asociadas a distintos tipos de almacén. Y aquí podemos definir distintas reglas de carga, como si se puede iniciar la carga directamente o si hay que esperar a que se reciba todo. Podemos definir la capacidad, es decir, cuántas puestas a disposición podemos hacer al mismo tiempo, en paralelo. Y aquí no se ve, pero aquí tenemos también lo que es entrada de mercancía o salida de mercancía, donde definimos si es un puesto de puesta a disposición de recepción o si es de expedición. A continuación vamos a ver los muelles. Como hemos visto, pues son lugares físicos en los que se define dónde los materiales van a entrar o salir. Es una unidad organizativa dentro del almacén que nos permite definir las puertas de entrada o salida a nuestro centro. Se pueden definir varios muelles para un mismo almacén y como vemos aquí en parametrización, pues vamos a definir para cada número de almacén el muelle o la puerta de almacén, el sentido, si es de salida o si es de entrada. Si es de recepción, pues posiblemente sea de entrada, y si es de expedición, de salida. Este es un código interno para definir que esto es un muelle y podemos definir pues también el tipo de almacén y el área de almacenamiento o puesta a disposición. Por último tenemos los puestos de trabajo. Hemos visto que podíamos definir varios y es una localización en la que se realizan algunas actividades de almacén. Hemos visto, pues por ejemplo, para el embalaje, cuando vamos a expedir algo, el desembalaje, cuando recibimos algo, inspección de calidad, podría ser conteo, servicios de valor añadido, es decir, tenemos cualquier actividad, cualquier acción adicional, necesitamos que sea realizada en un puesto de trabajo y para ello necesitamos definirlos previamente en parametrización. Esta es la vista en la que se definen en parametrización, donde como vemos tenemos el número de almacén, tenemos los distintos puestos de trabajo, podemos definir una descripción y el tipo de almacén y el área en que se va a ubicar. Y como vemos tenemos algunos campos adicionales que van a definir qué podemos y qué no podemos hacer en cada uno de estos puestos de trabajo.